Shalom, bienvenidos. Mi nombre es Daniel Díaz y estamos aquí en Bethsaid Ministries, en Ministerios Casa Olivo. Para mí es un placer, una bendición poder compartir con ustedes una porción de la Biblia, una porción de la Torá. Y qué mejor que entender por qué estamos estudiando la Torá, por qué lo hacemos todas las semanas y por qué seguimos este orden de porciones todas las semanas. Nos recordamos que primeramente cuando nosotros creemos en el Dios, en el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que cuando entendemos el sacrificio que hizo el Mesías por nuestros pecados y lo aceptamos en nuestra vida, hemos sido injertados en el pueblo de Dios. Y ese pueblo solo tiene un solo nombre y se llama Israel. Nos recordamos que no debemos confundir el pueblo de Dios con el país del Medio Oriente, que también se llama Israel. Este es un país hermoso, una tierra fértil donde se asentó parte de nuestro pueblo y donde está Jerusalén, la ciudad, el Monte Santo, donde nuestro Mesías va a regresar. A nosotros nos encanta el país de Israel y siempre oramos y pedimos por la paz de Jerusalén. Sin embargo, cuando a veces decimos que somos parte del pueblo de Dios y que ese pueblo se llama Israel, la gente pues tiende a confundirse y dice, no, tú no eres israelita, tú eres venezolano, o tú eres americano, o tú eres mexicano, o tú eres argentino. Y si bien nuestros países donde hemos nacido o donde estemos viviendo pueden ser diferentes al país de Israel, el pueblo de Dios está segregado en todo el mundo, en todo el planeta, y por eso entonces nosotros entendemos que podemos ser Israel independientemente de donde hayamos nacido, independientemente del país donde estemos viviendo. Por eso siempre es importante, porque cuando nosotros entendemos que somos el pueblo de Dios y que ese pueblo se llama Israel, la Torá, la Biblia, la leemos distinto, porque entendemos a quién está dirigida. Cuando a veces leemos israelitas y no sabemos quiénes son los israelitas, pues para nosotros pueden ser un grupo étnico que vivió ahí hace 3000 años, hace 2000 años y que no tiene nada que ver con nosotros hoy en día. Pero la Torá, la palabra, está llena de instrucciones a su pueblo y nosotros somos su pueblo y esas instrucciones siguen estando vigentes. La palabra del Señor es eterna, es perpetua, así como sus pactos, y el Señor es fiel a sus pactos. Por eso es importante tener esta revelación, tener la revelación de que somos parte del pueblo de Dios. Y teniendo ya entonces esta revelación y esta identidad, podemos entender lo bonito que es estudiar la palabra en unidad, como un solo conjunto. Y 600 años aproximadamente antes de la era común, antes de Yeshua, antes de la época de Jesús, los sabios dividieron en porciones la Torá, dividieron en porciones el estudio de la palabra del Señor. Y hay 54 porciones en un ciclo anual y hay una porción por cada semana. Aunque hay veces tenemos la bendición de tener una doble porción en una semana en específico, como la semana anterior, donde tuvimos dos porciones, dos parashot. Tuvimos la porción de Jucat y la porción de Balak. Entonces nos vamos a recordar en qué quedamos en la porción de Balak. Nos recordamos que en el capítulo 25 del libro de Números, y se llama Números en español, pero en hebreo se llama Bemidbar, que significa en el desierto. En este capítulo 25 nos quedamos en que ya han pasado 38 años después del éxodo del pueblo de Israel de Egipto y están en el desierto. Están entonces a muy poco de entrar en la tierra prometida. Están asentados, están acampando en un lugar que se llama Sitim, y ahí es cuando dos enemigos, la tierra de Moab, la tierra de Madiam o de Midiam, están confabulando para ver cómo hacer caer a nuestro pueblo. Entonces las mujeres de Midiam y de Moab estuvieron incitando a los varones de nuestro pueblo a pecar, a caer en actos de idolatría. Ellas los invitaban a comer con ellas, a beber con ellas, incluso a cohabitar con ellas sexualmente. Y la carne desafortunadamente es débil y los varones de nuestro pueblo sucumbieron a esta tentación.
Ellos entonces le rindieron pleitesía a un ídolo pagano que se llama Baal Peor. Y entonces el Señor propició como consecuencia, como aprendizaje a este acto de rebeldía, de desobediencia, una peste, una plaga. Y murieron 24,000 personas en esta plaga. Ahora recordémonos de otras dos plagas que hubo antes de esta. La primera, 3,000 personas que fallecieron cuando nuestro pueblo hizo acto de idolatría con el becerro de oro, justo después de que Moisés recibiera la Torá, las instrucciones del Señor. Ese es el más conocido, el más popular. Nos recordamos de otro, donde hubo la rebelión de Coraj o Coré, donde fallecieron 14,700 personas por una plaga, por una peste, y también 250 personas que estaban rebelándose en contra de Moisés y Aarón, para un total de mínimo 14,950 personas. Y aquí fueron 24,000 personas. Fue 8 veces más que en el acontecimiento con el becerro de oro, que es el más popular o el que la gente quizás conoce más. Qué increíble lo que es la desobediencia de la palabra del Señor, la idolatría. Y qué importante cuando nosotros caemos en esa misma idolatría hoy en día. Hay veces que tenemos como ídolos el dinero, el trabajo, nuestras familias, nuestras relaciones, nuestro cuerpo, otras personas. Estamos llenos de ídolos y a veces no nos damos cuenta. Incluso nuestro celular a veces parece un ídolo. No podemos ni dormir ni despertarnos sin nuestro celular. Cómo a veces dependemos más de las redes sociales que de la palabra del Señor. Qué increíble cuando podemos tener esta revelación de lo que es un ídolo y de lo que es separarnos de esa conexión de nuestro Señor. Por eso hay que tratar de tener un balance en la vida, tratar de tener nuestra conexión con el Señor, tratar de cambiar el leño del fuego del Señor que vive dentro de nosotros. Hay que siempre estar virtiendo el contenido de la palabra del Señor en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra mente, para poder siempre tener esa frescura de la palabra viviendo dentro de nosotros, para que ninguno de estos ídolos pueda interponerse en nuestra relación con el Padre. Ahora, ¿qué es lo que pasó entonces después de esto? Aquí nos recordamos que esta peste se detuvo porque una persona tuvo el celo suficiente para obrar con justicia e interceder por todo el pueblo de Israel. Esta persona se llama Pinjas y en español se llama Finés. Él fue el nieto de Aarón, Aarón el hermano de Moisés, Aarón el primer sumo sacerdote. Y él estaba viendo cómo uno de los jefes de Israel se estaba llevando a su tienda a una mujer madianita. Y él dijo, ya va, ¿cómo puede ser posible si Moisés dijo que eso no lo podíamos estar haciendo? Que eso era lo que había causado esta peste, esta plaga, y esta persona está rebelándose a la autoridad y al frente de todos está llevando descaradamente a esta mujer a su tienda. Él se llenó de emociones. El Señor permitió que él obrara con justicia y él agarró una lanza y atravesó a estas dos personas dentro de esta tienda. Y de esta manera le quitó la vida a ambos, obró con justicia por su propia mano, dirigido por el Espíritu del Señor. Y el Señor se complació con esta obra. El Señor detuvo esta peste, esta plaga, y le prometió a Pinjas un pacto perpetuo de paz que iba a ser dado tanto a él como a su descendencia. Un acto de justicia como el de Pinjas fue honrado por el Señor con un pacto perpetuo de paz. Qué bonito cuando nosotros podemos darnos cuenta de que hay veces que hay que esperar la justicia del Señor y hay veces de que el Señor también nos pone dentro de nosotros esa sensación de que
nosotros también queremos aportar para que su justicia sea hecha. Y hay veces que el Señor nos va a hablar a través de su palabra, a través de confirmaciones, a través de personas de nuestro entorno, para que nosotros tomemos acción. No siempre va a ser una acción física, a veces puede ser una acción espiritual, una acción verbal. Hay veces que la acción simplemente es estar quieto. Hay veces que la acción va a ser ponernos en movimiento. Y eso lo aprendió también el pueblo de Israel confiando en el Señor cuando estaban en el desierto. Cuando la nube se detenía en el desierto, esta nube que los guiaba a ellos se detenían y ahí acampaban hasta que la nube se volviera a colocar en marcha. Y eso podía pasar muchas veces en un periodo corto de tiempo, o incluso la nube podía quedarse ahí por días, semanas, meses, años, y ellos se quedaban donde estaba la nube. Ellos confiaban en el Señor. Nosotros debemos ser de esa manera, confiar en el Señor para ponernos en movimiento cuando el Señor nos quiera poner en movimiento y tomar acción cuando el Señor quiera que tomemos acción. Entonces, esta fue la manera con la que terminamos la porción la semana pasada. Ahora vamos a empezar con la porción que nos corresponde para esta semana, la porción Pinjas. Y vamos a estar estudiando desde el capítulo 25, verso o versículo 10, hasta el capítulo 30, verso o versículo 1. Nos recordamos entonces de cómo comienza esta porción, que es con este pacto que le da a Pinjas por haber tomado la justicia en sus manos y por haber intercedido por el pueblo de Israel. Estas 24,000 muertes que hubo, cómo fueron un evento desafortunado para nuestro pueblo, 8 veces más fuerte que las 3,000 personas que murieron con el acto de idolatría del becerro de oro. Y eso nos lleva entonces al capítulo 26. En el capítulo 26 vamos a hablar un poco de un censo, uno de los varios censos que tuvo nuestro pueblo. Nos recordamos que ellos ya pronto iban a entrar a la tierra prometida y el Señor le pide a Moisés de que censara a los varones mayores de 20 años de cada tribu de Israel, así como a los levitas. Y el Señor entonces le dio esta instrucción a Moisés y Moisés entonces acató la instrucción contando a todos los varones, contando a todos los levitas. Y la finalidad de hacer este conteo, la finalidad era poder saber cómo iban a ser administradas las tierras de la tierra prometida, cómo iban a ser otorgadas estas tierras, estas dimensiones, dependiendo de la cantidad de personas de cada tribu. Una tribu más grande necesitaba un terreno un poco más grande, una tribu un poco más pequeña necesitaba un poco de menos recursos, entonces se le daba una tierra un poco más pequeña. Y de esa manera entonces el Señor quería que nuestro pueblo pudiese dividir de una manera estratégica, de una manera justa, lo que iban a ser las tierras que estaban en el territorio de Canaán, de la tierra prometida. Y eso nos lleva entonces a hablar un poco del capítulo 27, cuando hubo 5 hijas que eran hijas de un varón de Israel que no tuvo hijos. Y ellas se acercaron a Moisés y le dijeron: pero Moisés, nuestro padre no tuvo hijos varones, eso va a querer dejarme sin herencia. Me voy a quedar entonces sin ningún tipo de tierra, sin ningún tipo de beneficio para mí, para mi descendencia. Y nosotros somos 5 mujeres. ¿Cómo vamos a hacer? Y a Moisés le pareció una inquietud válida y por eso él la consultó con el Señor. Entonces el Señor le responde esta inquietud a Moisés diciendo: Moisés, esta es una inquietud válida, esta es una pregunta válida, y no solamente esto va a servir para darle respuesta a estas hijas de este varón de Israel que falleció sin tener ningún hijo varón, sino que va a servir como instrucción para nuestro pueblo, para el pueblo de Israel, de que ellos supieran cómo administrar la herencia en caso de que un varón falleciera sin tener hijos varones.
Entonces él le dijo, mira, si una persona muere, un varón muere y no tiene ningún hijo varón, la descendencia va para la hija hembra, para la mujer. Si esta persona no tuvo hijos, la herencia va para sus hermanos. Si esta persona no tuvo hermanos, la herencia va entonces para el tío o el hermano del padre. Y si esta persona no tiene ningún tío o ningún hermano de padre, entonces va a ir al pariente más cercano. De esa manera entonces nuestro pueblo iba a tener un patrón, una reseña a seguir de cómo compartir la herencia, compartir los bienes que nos da el Señor. Entonces fue muy curioso porque el Señor aquí en este capítulo 27 también le recuerda a Moisés y le dice, Moisés, acuérdate de que por la desobediencia que hubo de tu parte y de Aarón, tú tampoco vas a entrar a la tierra prometida. Entonces el Señor le dice a Moisés que él suba a un monte y que de ahí iba a ver la tierra prometida. Entonces aquí solamente el Señor le está dando esa reseña a Moisés. Le dice, mira, acuérdate de que por tu acto de desobediencia, cuando yo te di la instrucción de que le dieras agua a tu pueblo y de que le hablaras a la roca, tú le golpeaste a la roca y no le hiciste caso a mis palabras. Y eso nos ayuda también a recordar no solamente de que el Señor es un Dios justo que nos da instrucciones, sino también es un Dios justo que está demandando de nosotros obediencia. De que también es un Dios misericordioso, pero de que pues la desobediencia también tiene consecuencias. Imagínense a Moisés. Moisés, este siervo humilde que llevó a su pueblo, que estuvo guiándolos en el desierto, aguantándose todas sus locuras. Y de repente entonces el Señor le vuelve a recordar a Moisés y le dice, mira, acuérdate que a mí no se me olvidó de que tú no vas a entrar al pueblo o a la tierra prometida con el pueblo, sino de que acuérdate que tú vas a subir a un monte y de ese monte vas a ver de lejitos la tierra prometida, pero tú no vas a entrar a la tierra prometida. Entonces ahí Moisés le dice a nuestro Señor, bueno, por favor, elige a un varón justo que vaya a poder guiar a las ovejas de tu pueblo, a la gente de nuestro pueblo, que sea una persona que guarde esos méritos para que tú puedas consagrarlo y para que esta persona entonces pueda ser el responsable y mediador con este pueblo. Imagínense esa virtud de la personalidad de Moisés, que incluso sabiendo todo esto, él está otra vez hablando con nuestro Creador y pidiéndole de que él entonces ayudara a elegir a un varón. Y entonces ahí el Señor le dice, Moisés, otra vez, es una muy buena inquietud, vamos a nombrar a Yehoshua, a Josué, hijo de Nun. Y esta persona va a ser la elegida para introducir a las personas a la tierra prometida. Nos recordamos que de todas las personas, que eran alrededor de 600,000 almas varones y alrededor de entre 2 y 3 millones de almas en total que habían salido de Egipto, todas estas personas, todas estas almas fallecieron en el desierto. Todas excepto 2. Estaba Yehoshua, hijo de Nun, y estaba Caleb. Estaban estas 2 personas. Desde hace 40 años, cuando habían salido de Egipto, entre 2 y 3 millones de personas, solamente 2 estuvieron con vida cuando ellos cruzaron la tierra prometida. Eso nos deja una reseña increíble, donde nos damos cuenta de que todas estas personas desobedecieron, de que todas estas personas sucumbieron a tentaciones, a pecados, de que no se mantuvieron firmes, de que no tuvieron la fidelidad y la fe que Yehoshua y que Caleb pudieron haber tenido. Cuando Caleb y Yehoshua nos recordamos que fueron enviados como 2 de los 12 espías a curiosear la tierra prometida y ver qué tal iba a ser, ellos 2 fueron los únicos de estos 12 que dieron un buen testimonio, que dijeron, es una tierra fértil, la podemos conquistar, vamos. Pero los otros 10
de 12 espías, dijeron, no, 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 esa es tierra de gigantes, de hombres fuertes, grandes, están en una ciudad o ciudades amuralladas, eso va a ser complicado, no, no vamos a poder. Por el pueblo haberle creído entonces a estos 10 espías que trajeron ese mal testimonio, esa mala percepción de la tierra prometida y no haber guardado la fe en el Señor, por no haberle creído a Yehoshua y a Caleb, entonces todo el pueblo sufrió esas consecuencias. 40 días estos espías se demoraron en ir a explorar la tierra prometida. 40 años entonces estuvo nuestro pueblo divagando en el desierto como consecuencia. 1 año por cada día que se demoraron. Entonces, de todas estas 2 a 3 millones de personas que habían salido de Egipto, solamente Yehoshua y Caleb estaban con vida. Y Moisés entonces siguió la instrucción del Señor y eligió a Yehoshua para tomar el liderazgo del pueblo de Israel y que fuese él el que introduciera a nuestro pueblo a esa tierra prometida. Entonces Moisés hizo esa consagración de Yehoshua públicamente, lo hizo al frente de todo el pueblo, lo hizo al frente del hijo de su hermano, Aarón, que era el sacerdote Eleazar, y entonces se consagró Yehoshua como ese líder o como ese nuevo líder que iba a tener el pueblo de Israel. Esto es muy importante. Tenemos varios libros leyendo cómo Moisés era el líder del pueblo y repentinamente entonces nos recordamos que Moisés había cometido un error, había pecado. El Señor se lo recuerda a Moisés. Entonces se elige a Yehoshua como nuevo líder. Qué increíble entender de que Moisés no tuvo la bendición de poder cruzar y llegar a la tierra prometida. Estos 40 años que tanto se estaban anhelando, quedaron así como un sueño, como un anhelo, y no pudo concluir por haber desobedecido. Esto nos lleva entonces al capítulo 28. En el capítulo 28 vamos a hablar de varias ofrendas, de varios sacrificios que no habían sido dados inicialmente y eran para ser hechos en momentos especiales. Eran sacrificios y ofrendas diarias, como eran en la mañana y en la tarde de cada día, al igual que también ofrendas y sacrificios para el día de Shabbat, para el día de reposo, de una manera semanal. También estaba el sacrificio, la ofrenda de Rosh Hodesh, de la cabeza del mes o del principio del mes. Y también estaban entonces los sacrificios y ofrendas adicionales para Pesaj, para la Pascua y para Shavuot, la fiesta de las semanas. Entonces en este capítulo se detallan todas las cosas que habían que hacerse de una manera adicional a las instrucciones que ya habían sido dadas para estos momentos. Y eso nos lleva finalmente al capítulo 29. En el capítulo 29 siguen estas instrucciones para ofrendas y sacrificios con Rosh Hashanah, o como el nuevo año, o Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas, es la misma fecha. Y también se hablan de estas ofrendas y sacrificios adicionales para Yom Kippur, el día de la expiación, y Sukkot, la fiesta de las cabañas o la fiesta de los tabernáculos. Y eso nos hace recordar de que por lo menos en Sukkot se hacían 70 sacrificios de vacunos. Y eran 70 sacrificios que estaban recordando las 70 naciones iniciales que tuvo la humanidad. Era un sacrificio por cada nación. De esta manera entonces nos damos cuenta cómo el Señor nos sigue dando instrucciones detalladas que reflejan su carácter, que reflejan su personalidad, que reflejan lo que Él quiere que nosotros nos recordemos por medio de todos estos actos, estos sacrificios, estas ofrendas. Qué importante es curiosear e indagar todo esto, aunque no sea aplicado el día de hoy, aunque no estemos haciendo estos sacrificios y ofrendas, qué es lo que el Señor quiere
darnos a conocer a través de esto. Y creo que todo tiene que ver con la misericordia y la justicia. Eso es lo que hace de esta porción algo bien particular. Aquí nos recordamos de Pinjás obrando de una manera justa, intercediendo por el pueblo de Israel, cómo el Señor fue justo y dio una instrucción a Moisés, que Moisés desafortunadamente no siguió, y eso tuvo su consecuencia de no entrar a la tierra prometida. Cómo el Señor tuvo misericordia de su pueblo y asignó a un buen líder, una persona digna para poder llevar al pueblo a la tierra prometida. Y cómo por medio de todas estas ofrendas y sacrificios e instrucciones adicionales, el Señor estaba dejándoles un recordatorio, una reseña de el carácter de las cosas en particular que su pueblo necesitaba recordar cada vez que ellos hicieran estas ofrendas, estos sacrificios. Qué increíble cómo el Señor nos deja todo esto escrito. Y por eso es que nosotros tenemos que seguir recordando estas porciones, recordando qué es lo que significa cada sacrificio, cada ofrenda, cuál era el porqué. Cómo el Señor quería que su pueblo se recordara que no es solamente acerca de nosotros, sino de las naciones. Cómo nosotros también tenemos que orar, interceder por las naciones, por las demás personas que todavía no han tenido esta revelación. Cómo el Señor nos habla en esta porción de la justicia, de la misericordia, cómo el Señor necesita llenarnos de sabiduría y de entendimiento, de discernimiento, para saber cuándo actuar con misericordia, cuándo actuar con esa justicia. Que podamos entonces seguir estudiando juntos la palabra del Señor y que esta palabra y esta porción pueda ser de bendición para ustedes y para las naciones. Esperamos que tengan un día bendecido. Shalom.